Vamos, que aquello acabó peor que el desembarco de Normandía, ¿no? O sea, tuvo que ser aquello una auténtica batalla y yo me imagino que algo absolutamente inédito, ¿no? Que es un grupo de británicos en un chiringuito español haciendo deporte. Sí, a ver, inédito no, pero inédito sí que eso sirva para fundar un club que luego va a acabar jugando unas temporadas después en competición europea. Hola, hola, una semana más, alderos, alderas, bienvenidos a vuestra guía del fútbol remoto con Jordi Domínguez y Aitor Lagunas. Aquí estamos, Jordi, estamos en el capítulo 49, ojo, atención. ¿Qué tal, Aitor? Importante Muy cita. buenas. Sí, ya estamos a punto de alcanzar un número redondo, el medio centenar de programas, pero antes tenemos que perpetrar este 49 que viene con cositas bastante ricas. Eso es, un número redondo como Fernando. ¿Qué traes tú, Jordi? Pues mira, hoy aprovechando que ya tenemos los primeros cruces de las fases clasificatorias de competición europea, tanto en Champions como en Europa League como en Conference, me voy a fijar en la que más atractiva me parece en cuanto a la Champions, la máxima competición europea, y también aprovechando que el Magpies de Gibraltar ya conoce a su rival en esta cuarta participación ya en Conference para ellos, pues hablaremos de este club porque hemos tenido la oportunidad de conversar con su fundador, con Luis Perry, ya de alguna manera lo anunciábamos la semana pasada y hoy vamos a escuchar cómo surgió este club tan singular que representa el fútbol gibraltareño en Europa. Espero que a Luis no le hayas hecho la broma esta de que eres más Perry que Niebla, pero conociéndote, imagino que sí que se la hiciste. Luego me lo cuentas. Jordi, yo por mi lado, como os prometí la semana pasada, os voy a traer un poco el primer experimento de un mundial de clubes, porque ahora estamos en plena Giannis Cup, como le ha dado a llamar algún especialista en Estados Unidos, y me parece que resume bastante bien lo que es este mundial de clubes de la FIFA, ¿no? El antojo, el caprichito de Gianni Infantino, pero ya hubo hace muchísimo tiempo varios intentos por promover. La semana pasada, de hecho, tú, Jordi, nos trajiste el de 2000-2001, ¿no? Ya por parte de la FIFA con Blatter al frente. Pero yo voy a ir incluso hasta mucho más atrás en el tiempo, hasta principios del siglo XX, porque ya hubo algún millonario que intentó implementar esta ideaca de hacer un mundial entre clubes. Bueno, pues hecho este primer, ¿no? Índice de lo que tenemos por delante, estos primeros ganchos, estos primeros cebos. Como siempre, Jordi, vamos a repasar un poco lo que nos habéis dejado, amigos y amigas del Atlas, en todas las redes en las que estamos, es decir, en iVoox, en Spotify y en YouTube. Esta semana sí que hemos vuelto a estar en Spotify. Así que, Jordi, recupera, por ejemplo, lo que nos han dejado en iVoox. Venga, pues vamos, por ejemplo, con el comentario que nos ha dejado allí José Antonio Troya Santos, que es uno de los habituales oyentes del Atlas, que dice, con el descenso de la Salernitana tenemos derbi de la provincia el año que viene, ¿no? Porque el último Nocherina-Salernitana no estuvo nada mal. Se refiere a la resolución de ese playoff que ya comentamos en anteriores episodios, Aitor, en el que la Sampdoria finalmente, a pesar de que había descendido vía Liga a Serie C, gracias al descenso administrativo del Brescia y posterior desaparición, disputó el playoff de permanencia y lo ha ganado frente a la Salernitana, con lo cual no va a descender finalmente el cuadro genovés. Exactamente, sí, señor. De hecho, bueno, ya sabes que la semana pasada ya adelantamos un poco todo lo que se estaba dando, pues para que la Sampdoria pudiera salvarse. No digo que hubiese la intención, ni muchísimo menos una mano negra, ¿no? Por parte de la Federación de tratar de salvar al equipo de Génova, pero sí que es verdad que ha sido un poco rocambolesco, ¿no? Ha sido necesario pues que al Brescia lo hayan descendido administrativamente, que jueguen ese playoff cuando ya daba la sensación de que estaban muertos y enterrados. Hablo de la SAM. Le toca contra la Salernitana, ganan en Génova, la Salernitana se pone mala, casi en pleno, más que un duelo entre Sampdoria y Salernitana, pues casi tendríamos que hablar de un triangular entre Sampdoria, Salernitana y Unión Esportiva Salmonela, ¿no? Y al final se acaba jugando ese partido de vuelta en Salerno, acaba 0-2 y encima no solamente gana la SAM, sino que no se pueden disputar los últimos 20 minutos por disturbios en el terreno de juego, en el campo. Así que la Sampdoria se mantiene y la Salernitana en prácticamente 13 meses pasa de jugar en Serie A Serie C. Sí, sí. Pues así está la cosa. Y como el Nocherina, que estaba en Serie D, ha ganado el playoff de ascenso, pues se va a recuperar ese derbi provincial que nos comentaba José Antonio en el primer comentario que hemos leído en iVoox. Un anónimo, no ha dejado su nombre, recoge ese guante de la presencia que nos encantaría de Raúl Cimas un día en el Atlas, y dice, Cimas en el Atlas, tu Cal Ras y Timesguida. Y dice, perdón.
Sobre la plaza que perdía Irlanda, que es otro de los temas que tratamos en el anterior episodio, recordad con el Drogheda que finalmente no va a poder jugar competiciones europeas al no obtener la licencia. Recuerda Anónimo que en la Liga Española el Sevilla ya disputó la Europa League en la temporada 13-14 a pesar de haber sido noveno en el campeonato doméstico, porque el Málaga, que había sido sexto, fue descalificado por la UEFA por deudas y el Rayo Vallecano, que había sido octavo, vio cómo le denegaban la licencia UEFA desde la federación por no cumplir una serie de requisitos económicos, y aquella UEFA la acabó ganando el Sevilla frente al Benfica por penaltis, con el gol de Enviá durante el camino en la eliminatoria frente al Valencia en el 94, después de haber eliminado al Real Betis perdiendo 0-2 en la ida. Y recuerda que hay un documental cuyo nombre es La Copa Imposible, que recuerda todas las vicisitudes del Sevilla en aquella Europa League que ganaron de forma casi milagrosa, con todos los obstáculos que tuvieron por el camino. De hecho, fíjate que recogiendo un poco algunos de los comentarios que ya nos has destacado, Jordi, por ejemplo, Sven Goodman Aragón nos dice en Spotify: buenos días, atleros, les vengo con pregunta caliente. Con el hipotético descenso económico del Olympique de Lyon, significa que el Palace por fin podrá respirar en calma y jugar la Europa League. Es decir, que ahora que ya tenían prácticamente vendidas las acciones del Palace, pues no va a hacer falta, porque al Olympique de Lyon pues se lo han cargado, se lo han ventilado y lo han descendido a segunda división en Francia. La otra es que me voy a mudar a Cesena, Italia. ¿Hay algún dato de la ciudad o del equipo que me puedan regalar? Pregunta Sven Goodman Aragón. Yo simplemente decirle que allí Cesena pronto, o sea, eso te iba a decir, que no vaya a las 9, 10 de la noche a los restaurantes porque los va a encontrar cerrados. Es que hay que decir que esto es un no parar. Del Festival del Humor yo iba a decir que ahí, aunque el equipo pierda, da igual, porque Cesena igual. O sea que yo sí que he buscado un poco algo acerca del Cesena para poder hablar con nuestro querido oyente, para poder indicarle. Detalles que me han gustado: el logo del escudo, bueno, el escudo y el emblema un poco del conjunto es un caballito de mar, un cabalino. Un animal bastante poco habitual, te diría, en el mundo de la zoología futbolera. Después, que tuvo un presidente bastante mítico durante los 70 y 80, que se llamaba Dino Manucci, que de hecho es el nombre del estadio actualmente, que inspiró una película, una comedia de estas italianas de los años 70, protagonizada por Alberto Sordi, en el que hacía de presidente del Cesena, aunque no le llamaban así, le llamaban Borgorroso Fútbol Club. Pero bueno, me parece un poco paradigmático, ¿no?, que un equipo de una ciudad pequeñita pues incluso diera el salto al mundo del cine. Es verdad que ahora está en Serie B, pero ha jugado 13 temporadas en Serie A y de hecho es el equipo de una ciudad que no es capital de provincia que ha acabado más alto en una temporada en Serie A. Fue en la 75-76, quedó sexto, insisto. Es la única vez en la que un equipo de una ciudad que no es capital de provincia queda tan arriba en la clasificación de la Serie A, solamente igualado por el Sassuolo en la 2015-2016. Ese año, en la 75-76, el Cesena se clasifica para Europa, juega Copa de la UEFA, solamente juega la primera ronda porque se los carga el Magdeburgo de la antigua República Democrática Alemana. Así que nada, enhorabuena, Sven, porque te vas a una región muy chula. A mí me encanta Emilia-Romagna, se come de fábula, tienes cerquita Bolonia, tienes cerquita también las playas de Rimini, así que yo creo que vas a disfrutar bastante. Y sin salir de Italia, precisamente, Elvio Ñeco, ¿te acuerdas que te comentaba que tenemos un oyente bastante de la SAM? Lo mencioné la semana pasada, dice: hola, atleros, me habéis llamado y aquí estoy. Me gusta mucho esto de que se hagan presentes como si fueran fantasmas, ¿no? De una manera muy rocambolesca, la SAM consiguió quedarse en la Serie B. Un sufrimiento como tifoso y que está generando muchas bromas entre los aficionados de Genoa y Samp. Si hubiese durado un poco más, el asunto hubiera dado para un capítulo de Brazalete Negro. A ver si la directiva de la Samp ha aprendido de los errores de esta última temporada y seremos capaces de cambiar el rumbo el año que viene. Ojalá. Aquí seguimos. Grazie mille, ragazzi. Quindi, Elvio, simplemente para cerrar el tema, a no ser que nos vuelva a surgir, he ido a buscar, Jordi, algún audio de algún aficionado de la Salernitana, porque tú imagínate, tienen que estar más calientes que la pipa de un indio después de la temporadita en la que de manera rocambolesca se acaban metiendo en el play-out y acaban palmando el play-out y encima dejando la figuracha, que se dice en italiano, ¿no?, la imagen tan fea de que no se puedan disputar los últimos 20 minutos por amago de invasión de campo, por lanzamiento de sillas o de butacas al terreno de juego, etcétera, etcétera. Y he encontrado con un presidente de una peña de la Salernitana. Tiene pinta de que hacía bastante calorcito a las 12 de la noche cuando acabó el partido. El señor estaba también bastante acalorado. Vamos a ver. Siamo troviamo in queste condizioni grazie alla società e grazie a quei mercenari che sono andati in campo.
perché non ci poteva, cioè non ci Mercenari, dovevamo trovare in questa condizione. Poi abbiamo una società incompetenti. Incompetenti. Sono degli incompetenti. O tu dicevi non voglio giocare, io voglio giocare solo col Frosinone, ritiro la squadra e andiamo nelle aule di tribunale. Questo doveva fare la società, se aveva i coglioni sotto, ma siccome i coglioni non ce l'hanno, se ne sono scappati prima, mezz'ora prima, e hanno detto, vicino al pubblico, hanno detto che vergogna, gentagli, che gentagli che sono, perché hanno buttato 2 sediolini in campo, questa è la gentaglia, prendete 50.000 euro di multa, e qual è per voi? Che vi pavoneggiate, che avete i miliardi a destra e a sinistra, voi siete incompetenti, incompetenti. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Yo creo que... Estaba así, no lo vemos, pero estaba con, con la manita así. Sí. Nada, dice que por un par de asientos que tampoco era para haber anulado el partido, pero bueno, ha quedado claro que claramente las miras, ¿no? y las críticas van hacia la parte noble de este equipo del sur de Italia, de la ciudad de Salerno, que como te decía antes, ha pasado en muy pocos meses de Serie A y de jugar con, por ejemplo, Frank Ribéry. También Jerome Boateng, ¿no? Yo creo que pasó por allí en uno de estas salidas así un poco rebotadas que ha tenido el futbolista alemán. Pues ha acabado de Serie A en Serie C. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue, pero desde luego para la Samp, buenas noticias porque de manera tremendamente accidentada y bastante... no traten de hacerlo en casa, ¿eh? O sea, es un poco imposible de repetir, pero la Sampdoria se ha mantenido en Serie B. Por cierto, sobre lo del Palace, ya está confirmada la venta del paquete accionarial de John Textor y el nuevo propietario del club va a ser el copropietario de los New York Jets de la NFL. Así que también vinculación con Estados Unidos en la nueva propiedad del Palace. Y es verdad que el Lyon desciende administrativamente a segunda división francesa, pero eso no quiere decir que no vaya a jugar en Europa. Veremos qué pasa, porque al final la plaza continental la ganó en buena lid deportivamente y aunque esté en segunda, ya hemos visto muchos casos de equipos que no están en primera división, pero que igualmente juegan en Europa. Pues sí, cierto es. Por seguir con los comentarios, Jordi, por ejemplo, aquí en iVoox tengo a Juansi que dice: increíble programa una vez más. Creo recordar que en la versión pirata descargada en su momento del Champions Manager 2001 estaba el Mundial Fantasma de Clubes que nunca se realizó y se repetía cada 4 años con siempre los mismos equipos. Ya que estamos en modo fantasmas, tengo que decirles que yo sí escuché el capítulo perdido por Spotify la semana pasada, así que no sé qué pasó luego en el Triángulo de las Bermudas digital. Un saludo, Juansi. Pues un grande, porque sois pocos, sois los elegidos los que pudisteis escuchar ese capítulo de la semana pasada en Spotify. Bueno, de la semana pasada, no de la anterior. Y el Buster, por ejemplo, como aficionado al fútbol americano, dice que resulta bastante triste ver los estadios de la NFL medio vacíos. Bueno, hay que decir que se están recuperando un poco la presencia de aficionados, ¿no? En la última jornada de partidos. Sí, lo que no se termina de recuperar es el ritmo de los partidos. Veremos si a partir de eliminatorias la cosa va mejor, porque ahora mismo da la impresión de ser un torneo de pretemporada, una International Champions Cup de estas de avanzado el mes de julio. Tampoco la meteorología ayuda, yo creo, ¿eh, Jordi? Claro, no, es que es todo, al final es todo en conjunto. También muchos partidos se disputan en horario laboral en Estados Unidos y pretender que a la 1 de la tarde un campo con capacidad para 60.000, 70.000 espectadores esté lleno, pues también es igual excesivamente ambicioso. Pero imagino que a nivel futbolístico, a todos los niveles, el Mundial de Clubs irá evolucionando a mejor a partir de los próximos días, veremos. Otro que apunta que pudo escuchar el capítulo la semana pasada, Jordi Delgado. Ahora me siento un privilegiado, jaja, una semana más, contenido excepcional. En cuanto a fútbol remoto de nuestro país, este pasado fin de semana, ascenso del Júpiter a Liga Elite, que hace poco hubo una camiseta en un episodio, cierto es, enhorabuena al Júpiter. Y a tercera federación del Juventud Cambados, del Juventud de Cambados, equipo al que dedicasteis un brazalete. Efectivamente, hemos hecho un brazalete hace pocas semanas, prácticamente mes y medio, acerca de esa presencia de Sito Miñanco como presidente del Juventud de Cambados, que llegó a estar en segunda B, no muy cerca, pero tampoco hubo un momento en el que se pudo plantear incluso la llegada del Cambados a segunda división, finales de los 80, principios de los 90, pero ahora pues con otra condición y desde luego con otro presidente, el Juventud de Cambados, que ha vuelto a tercera federación. Y con respecto al humor gramatical, Jolumaba, el Atlas de Brazalete o el Festival del Humor Gramatical Atlero. Os superáis día a día, seguid basileando. Me gustó mucho esto de basilear. Y Frank Drevin, por su parte, se declara decepcionado con nosotros porque hablamos del Videoton, Jordi, pero a ninguno se nos ocurrió, o tiramos un poco del clásico de decir que ahora ya no se llama Videoton, sino que se llama DVDton.
Qué decepción. Pues efectivamente, falta personal en ataque. Es verdad que al final Videoton hace referencia a una empresa que en su día era de propiedad estatal en Hungría y que se llamaba Videoton. No sé yo si habrá evolucionado con la evolución también de la tecnología a un cambio de nombre. Creo que no. Pero en cualquier caso, tampoco se llama ya Videoton el equipo, así que... Bueno, pero la broma estaba... La broma entra bien, entraba bien perfectamente tirada. Y es verdad que no la tiramos. No sé si por iVoox tienes alguna cosilla más, supongo que sí. Sí, de Cosmo Costanza, por ejemplo, que nos dice: quiero poner la bandera del Atlas en el barrio de La Plana Montesa de Esplugues de Llobregat. Yo creo que efectivamente Cosmo se puede adjudicar esa chapa. Me encanta cómo lo hacéis, la buena química que transmitís a través del podcast. Felicidades por el gran trabajo realizado y disfruto con igual fruición y emoción de Brazalete Negro Files. Muy bien, ¿eh? Una redacción con un vocabulario excelso. Sí, o sea, sí, le podemos dar la chapa del barrio, pero además también la chapa de la Real Academia de la Lengua. Sí, se nota que Cosmo en esto de la escritura le ha echado constanza a través de los años. Total. Anónimo dice: ¿qué pasa, Leros? Una vez más, el episodio está a la altura de todos los predecesores, incluso mejor. Enhorabuena por el trabajo que lleva detrás cada episodio y a seguir igual. Dice: soy Aitor, el primer alero de Gallarta, Vizcaya, creo. Bueno, pues ahí tienes a un tocayo que también se quiere adjudicar esa condición. De Gallarta, ¿eh? De Gallarta, sí. No sé si me quiere sonar que la pasionaria era de por ahí, pero esto es un dato muy random, muy de Wikipedia. Aureli Sánchez Almela dice: en el primer Mundial de Clubes en el 2000 el Manchester United renunció a jugar la Copa Inglesa y fue muy polémico. Nos apunta Aureli. Y José María Molano, otro de los clásicos, al que también le agradecemos que también con bastante constancia nos deja sus comentarios. La verdad es que la UEFA podría empezar a abrir un poco la mano, porque joder, de esta manera un equipo que a lo mejor con lo que saca en Europa es el presupuesto del año y luego poco avispados en Irlanda los que no sacaron licencia UEFA por si acaso. Lo dicho, putada para el equipo y la afición del Drogheda. Tengo que decir que Jesús Gómez nos ha escrito desde Sevilla algunos detalles para terminar de explicarnos cómo funciona. Se pide anualmente en enero, hablamos de los permisos o de la licencia para poder competir en Europa, y nos confirma que efectivamente se solicita en enero. Hay una serie de documentos oficiales que se presentan a través de la Real Federación Española de Fútbol, en el caso de nuestro país, criterios financieros de personal, instalaciones, etcétera. Se hace a través de la plataforma Fénix de la Federación Española, y bueno, efectivamente, normalmente es la federación la que avisa a los clubes para que hagan la inscripción. Suele hacerlo en enero, que es cuando se abre el plazo. Y parece que por ahí es por donde ha venido un poco el fallo. Y es que la Federación Irlandesa ya ha admitido que no ha estado demasiado atenta a la hora de pues recordar, ¿no? y animar a los clubes que podían solicitar esa licencia a que lo hicieran. Y se le ha escapado al Drogheda y de hecho se le ha escapado también, como comentamos la semana pasada, no sé que cambie mucho, una plaza para el fútbol irlandés, para el fútbol de la República de Irlanda, porque de 4 representantes va a pasar a 3. Sí, efectivamente, y eso no cambia porque ya se han realizado los sorteos de las primeras rondas y los equipos que están son los que van a participar, no hay más. Así que Irlanda ha perdido esa plaza europea esta temporada. Más comentarios en iVoox. Anónimo dice: al hablar del Don Balón me habéis recordado mi primer acercamiento a esto del atletismo. O sea, atletismo entendido como el gusto por el atlas futbolístico, no la disciplina de correr. Sí, yo es que también al principio me costó entenderlo, pero he llegado sería a esa conclusión. atlerismo, ¿no? Atlerismo, sí, a lo mejor se le ha colado ahí una T en vez de una R. Bueno, dice: con 8 o 10 años iba con mi padre a una peluquería que entre las revistas que tenía para hacer llevadera a la espera tenía el Don Balón. Yo prácticamente me estudiaba cuándo aparecían los resultados de competiciones europeas y luego en casa buscaba aquellos nombres en el atlas. Pues así hemos aprendido geografía muchísima gente. Ya ves. Sí, totalmente. Desde luego, muchos de los que, por no decir todos o todas los que estamos aquí en el atlas, hemos seguido ese camino. Y yo creo que mucha más gente, ¿no? Que también ha entrado, diríamos, en el mundo de la geografía, de los atlas, de los viajes, a partir de su afición al fútbol. Mix82, tú decías que había alguna chapa que no estaba disputada, pero por ejemplo aquí tenemos una pelea de chapas, porque Mix82 dice: hola chicos, aquí el primer atlero del Migjorn de Mallorca, sur de la isla. Del tema Irlanda, no puede ser que al terminar la temporada de noviembre del 24 nadie más solicite la plaza en marzo, ya que todo está decidido. Es decir, en ligas de agosto a mayo, en marzo todo está más abierto.
En ligas de agosto a mayo, en marzo todo está más abierto. Sí, claro, en Irlanda es lo que decíamos. En Irlanda la temporada se acaba con el año natural, se acaba en 2024, tanto liga como copa, y ya se sabía, ya estaba todo decidido. Pero creo que en el futuro todos solicitarán licencia, jaja, efectivamente. Yo creo que al final, si es gratis, que no sé cómo va, pues más allá del tedio un poco burocrático de tener que pedir una licencia, que me imagino que tendrás que presentar una serie de papeles y tal, pero lógicamente es un poco la salida para evitar situaciones como la actual. Y te decía que hay una pelea de chapas porque Mix82 se reivindicaba como primer atleta del Michón de Mallorca, pero el Buster dice, esa medalla era mía. Así que ahí tiene que haber un duelo en el sur de Mallorca para ver quién se queda con la chapa. Al final vamos a tener que echar mano de un notario, ¿eh? Tendremos que llamar al exportero del Sevilla Sí, para sí, de que ponga Sevilla. un poquito de orden aquí. ¿Quieres saber cómo Marruecos usa sus éxitos futbolísticos para sus intereses geopolíticos? Si es así, Realpolitik Football Club es tu podcast. Disfruta de Marruecos, la potencia árabe del fútbol, en Podimo. Consigue tu prueba gratis en brazaletenegro.com. Muy bien. Yo por aquí, por Spotify, creo que está todo un poco... Bueno, Dani nos detallaba que a Lewandowski en Pamplona le expulsan por doble amarilla, la primera un poco rigurosa y la segunda por un codazo a David García. Al ir de camino a la caseta, ya expulsado, fue cuando se hizo el gesto o se tocó la nariz o no sé qué hizo, y por eso le sancionaron 3 o 4 partidos. Un saludo, monstruos. Me gusta, monstruo. Y Lara Maestripieri, que por cierto ya ha pasado a recoger la camiseta de las Islas Mauricio, con su pareja, con Matías, al que también le mandamos un saludo. Por cierto, Matías, que vino a la redacción de la revista Panenka con un camisetón de Aldosivi, camiseta también espectacular, verde y amarilla. Lara, pues, se preguntaba, ¿no?, que qué había pasado con el podcast en Spotify hace 2 semanas. Y incluso llegó a sufrir por el hecho de que algún propietario de alguno de los equipos que salía un poco criticado en los últimos episodios, pues nos hubiera ahí movido hilos y hubiera conseguido borrar el episodio. No, tranquila. Seguimos aquí. De momento todavía no hemos llegado tan alto como para enfadar a algún propietario. Venga, pues acabo yo. Hay un par de comentarios más en iVoox. Bueno, más que comentarios son... Si no son ni preguntas, son intentos de ahondar en temas que habíamos abierto en anteriores episodios. Por ejemplo, Cristian Bona, que también es otro habitual con respecto al tema del Drogheda, que ya hemos comentado, sobre pues, el hecho de que no pueda jugar competición europea por esa licencia denegada. Dice que el club irlandés en un comunicado comenta que esperaban y creían que iban a prevalecer los principios de equidad y sentido común y que este varapalo no les va a definir, que lo van a usar como motor para seguir adelante y que van a presionar para que otros clubes no les pase lo mismo que a ellos en lo que califican como una decisión injusta, pero que aceptan sintiéndolo mucho por su afición. Y luego Miguel Ángel Fernández, Aitor y Acabo, que comentaba sobre el tema de la Andorra, que bueno, él creía que hace 6 o 7 años cuando lo cogió Piqué estaba jugando la Liga Andorrana, pero bueno, ya hemos respondido también a través de los comentarios que no era así, simplemente que la Andorra cuando no ha estado en categoría nacional ha jugado en las ligas regionales catalanas, estaba de hecho en primera catalana cuando Cosmos, que es la empresa dirigida por Piqué, adquiere el club, asciende a tercera división, pero no juega en tercera, sino que lo hace directamente en segunda B porque le compra la plaza al Reus, que desaparece aquel año. Hoy tengo la lengua un poco tonta, ¿eh? Bueno, y la garganta también, ¿no? Yo creo que has cogido un poquito de frescor con los aires acondicionados. Sí. Bueno, los cambios de temperatura, sí, me están dando duro. Pues todavía más mérito y más agradecimiento de la comunidad atlera para ti, Jordi, que estás ahí aguantando el tipo. Mira, yo para cerrar los comentarios de YouTube, por ejemplo, Jesús Zamora, que también es otro de los buenos amigos del Atlas, vuelve a ahondar un poco en el caso del fútbol irlandés. Dice, Derry y los demás equipos de la Liga de Irlanda creo que al no haber solicitado la licencia viene del hecho del calendario diferente, apunta un poco también a esa distinción, ¿no?, entre ligas que se disputan en años naturales y las ligas que, como la Liga Española, ¿no?, se celebran de agosto a mayo más o menos. En las competiciones que acaban en mayo, los equipos con opciones de clasificar realizan la solicitud en la segunda parte de la temporada dentro de plazo. En Irlanda, al haber acabado todo en noviembre del año anterior y estar repartidas las plazas con antelación, solo las solicitaron los que se han clasificado. Claro, tiene sentido, ¿no? No se podían imaginar los de Derry que al Drogheda, pues de hecho tampoco se lo imaginaban los del Drogheda. En fin, Drogheda dura esta de la clasificación en Irlanda para la UEFA. Javi Gemeva, 5791, orgulloso de este canal.
pues nosotros contentos de que tú estés orgulloso del Atlas. Analista táctico fútbol, feliz por el Frosinone. Menos mal que se salvaron. Una lástima lo del Brescia. ¿Podríais hablar de algún club de categorías inferiores de Italia que no está pasando por buenos momentos? Bueno, de hecho, pick one, ¿no? O sea, elige cualquiera porque prácticamente todos están llenos de... Aquello es un cementerio de clubes o refundados o camino vía de la refundación. Muy buen programa, como siempre, nos dice Analista Táctico Fútbol. También Bochal, muy buen vídeo. Lo de la Salernitana, nos dice Only Your, que a nadie le pase. Lo de la Salernitana entiendo que más que por el descenso doble, es un poco el otro descenso. El otro descenso, pero además en picado, y no solamente porque estaban en un avión, ya lo dijimos, 16 allí llamando a la puerta del lavabo del avión, de camino a Salerno, pues lo dicho, que no le pase a nadie. Nos apunta Only Your, que se proclama segundo atlero de Carcaixent, o sea, chapa de plata en Carcaixent. Y para cerrar, Sergio Centelles, 1907, por petición popular, los franchutes de Raúl Cimas, y pone el enlace para todos aquellos que lo hayan visto en YouTube y que hayan accedido también a la caja de comentarios. Así que hay que estar atento, Jordi, hay que estar atento a los vídeos y a los audios del Atlas, pero también a los comentarios de todos los atleros y atleras, porque os encontraréis joyitas como, por ejemplo, ese vídeo de los franchutes de Raúl Cimas. Pues hasta aquí el feedback y comenzamos ya con este capítulo 49. Jordi, tú, ¿por dónde quieres comenzar? Por ejemplo, por este sorteo ya de la temporada, primer sorteo de la temporada 25-26. Sí, porque tenemos a la vuelta de la esquina el arranque de la próxima edición de la Champions, de la Europa League y de la Conference League. Y de hecho me quiero fijar en una de las eliminatorias que ha deparado el sorteo de los primeros cruces de la Champions, porque nos ha dejado un All Ireland Derby. El Shelbourne, el campeón de la República de Irlanda, se va a enfrentar al Linfield, al campeonísimo de Irlanda del Norte. El Shelbourne, recordad, dirigido por el mítico Damien Duff, que no ganaba la liga desde el año 2006. Se proclamó campeón en ese sprint final que mantuvo con el Derry City y con el Shamrock Rovers. Finalmente recuperó el cetro en su país y se va a enfrentar a un Linfield que también lo ganó en este caso en Irlanda del Norte, cerrando la racha de 2 ligas consecutivas del Larne, de ese equipo del que también hemos hablado aquí en el Atlas. El Linfield ya suma 57 ligas, que unidas a las 44 copas de Irlanda del Norte que tienen en su palmarés, hace que supere el centenar de títulos domésticos. O sea, es una auténtica barbaridad lo de Linfield, 101 trofeos entre ligas y copas de Irlanda del Norte. Bueno, pues se va a producir ese Shelbourne-Linfield, que no es el primer duelo entre equipos de las dos Irlandas en Europa, porque sin ir más lejos, el año pasado tuvimos en la fase Liga de la Conference un choque entre el Shamrock Rovers y el Larne. Se jugó en Irlanda del Norte, lo ganó por 1-4 el Shamrock Rovers, aunque el Larne es un equipo bastante apolítico en este sentido para ser norirlandés. Ahora vamos a tener un Shelbourne-Linfield, pero es que fíjate, Aitor, lo que podría haber sido si el Derry City hubiera ganado la liga en lugar del Shelbourne. Hubiéramos tenido un Derry City-Linfield, que es un partido que no se juega desde hace muchísimos años y que, claro, o sea, a nivel religioso político hubiera tenido pues ahí un montón de situaciones morbosas, porque el Linfield, no olvidemos que es el gran referente futbolístico de los protestantes unionistas, es decir, de los norirlandeses que están a favor de mantenerse dentro del Reino Unido, en contraposición a los que desearían desprenderse del lazo con Londres y unirse a la República de Irlanda o incluso convertirse en un país independiente, porque esa es la otra corriente que ha ido tomando fuerza en los últimos tiempos en Irlanda del Norte. Durante mucho tiempo la idea era desprenderse del Reino Unido para unirse al resto de la isla de Irlanda y crear un único país en toda la isla de Irlanda, pero últimamente también hay una corriente que por lo que aboga no es por unirse al resto de Irlanda, sino por crear una Irlanda del Norte independiente. Pero bueno, ahí está. Esta sí que no la había visto venir, ¿eh? Sí. La de la opción independentista no la acababa de contemplar, pero bueno, es verdad también que el fenómeno Brexit ha cambiado muchas conciencias, ¿no? Por primera vez también yo creo que desde que se realizan censos hay más ciudadanos católicos que protestantes en Irlanda del Norte y todo eso va cambiando poco a poco también las posiciones. Simplemente un apunte, Jordi. Damien Duff ha renunciado ayer o antes de ayer al cargo de entrenador del Shelbourne, que está ahora mismo quinto clasificado a 14 puntos del Shamrock Rovers. Se ve que la última jornada, que fue el viernes, cosechó un empate contra el Waterford United, que está octavo, es decir, hay 10 equipos, está antepenúltimo.
pues se dejó 2 puntos ahí el Shelbourne, hizo unas declaraciones que puso a los jugadores under the bus, como se dice en inglés, y parece que de la misma subió a la planta noble y dijo: aquí tienes las llaves del vestuario, yo el lunes no vuelvo. Así que Damien Duff no va a ser el entrenador que dirija ese partido irlando-irlandés en la previa de Champions. Bueno, pues veremos quién es el elegido para emprender esta aventura europea, en la que veremos también en las gradas si se producen algún tipo de duelos a nivel de cánticos sectarios. Porque, por ejemplo, en el caso del Linfield, el año pasado, el club incluso tuvo que poner en marcha una campaña para pedirle a sus propios aficionados que cesaran los cánticos sectarios en las gradas de Windsor Park, porque el club había sido... Claro, es que el club había sido sancionado no solo económicamente, también con el cierre del estadio en algunas ocasiones por ese tipo de cánticos contra la comunidad católica norirlandesa, e hicieron una campaña que se llamó Stay Blue or Stay Away, es decir, o estás con el equipo o pírate a tu casa, ¿no? Sí. Básicamente, y ahí aparecían el presidente del club, el entrenador, varios jugadores pidiendo que cesaran ese tipo de cánticos. Y el Shelbourne, que no es que sea el equipo más significado políticamente de Irlanda, de la República de Irlanda, pero dejo como dato algo que ocurrió la temporada pasada cuando se enfrentaron en una eliminatoria de la Conference League al St. Joseph's de Gibraltar, en el partido de vuelta en el estadio Europa Point. Empezaron a cantar en perfecto español desde la grada: Gibraltar es español. Le cayó al club una multa de 21.000 euros por parte de la UEFA por esos cánticos dirigidos al combinado gibraltareño y de alguna manera haciéndose eco de esos cánticos que también había proferido Morata, creo que fue, y Rodri en la celebración del título por la Eurocopa, y por los que también les cayó un toque de la UEFA. Bueno, pues veremos qué pasa en esta eliminatoria. La ida se disputa el próximo 9 de julio en Dublín, la vuelta una semana después en Belfast, en Windsor Park, y el ganador ya conoce rival de esta eliminatoria porque está esperando en segunda ronda el Karabakh, así que veremos si es el Shelbourne o es el Linfield el que se enfrenta al conjunto azerbaiyán. No le he dedicado mucho tiempo a pensar, pero ahora que lo has dicho, no sé si es como para sancionar, ¿no? Gibraltar es español. Bueno, sí, ya sabes que la UEFA no es nada amiga de... O sea, no digo que esté a favor yo, pero simplemente que pienso, pues, no sé, si una afición, por ejemplo la del Derry, puede pedir que su ciudad, y puede, ¿no?, gritarlo en un partido, que su ciudad es, yo qué sé, parte de una Irlanda unida, algo que no se está dando. Porque no puede decir, ¿no?, una afición que Gibraltar es español. Si es que tampoco, pero no sé. Yo creo que está en el marco de ese tipo de proclamas que sanciona la UEFA, como por ejemplo cuando los serbios gritan que Kosovo es Serbia. Pero es que eso pasa cada partido de liga en Serbia, ¿eh? O sea, sí, pero yo creo que si se tiene que poner ahí, tienen que sancionar prácticamente todos los equipos serbios. Pues yo creo que harán una buena hucha con eso, porque sanciones de este tipo que son administrativas a nivel económico, yo creo que la UEFA... Que deben de pillar buen... Sí, pilla cacho ahí. Sí. Vale, pues no sé, dejadnos también, amigos y amigas del Atlas, qué os parece. Si pensáis que a lo mejor... Ostras, igual nos estamos pasando, ¿no? Porque a mí me parece fenomenal que se persiga todo tipo de expresiones de odio, por supuesto, racismo, homofobia, eso por supuesto, ¿no? Pero Gibraltar es español, pues chico, no lo sé. No detecto muchísimo odio ahí. Detecto una opinión que, bueno, puede ser más o menos compartida, pero ya te digo que a mí ni me va ni me viene, ¿eh? Pero que no sé, ahora que lo has dicho tú, pues me ha dado por pensar. Aparte del sorteo en Champions, ¿te había llamado la atención también algún otro, no, Jordi? Sí, hablaremos luego de ello, porque obviamente estaba muy pendiente de saber quién era el rival del Brunos Magpies de Gibraltar en la Conference, pero como hemos hablado con Luis Perry, luego hablamos un poco del Magpies y del rival que le ha tocado en esa primera ronda de Conference. Vale. Estamos a punto de llegar a la Panenka número 150 y qué mejor manera de celebrarlo que con el mejor 10, un 10% de descuento en cualquier suscripción anual. Usa el código Brazalete10 en mayúsculas y seguido y consigue por un precio imbatible todo un año de cultura futbolística. Recuerda, Brazalete10. Nunca antes fue tan fácil acertar un Panenka. Perfecto, pues mira, entonces yo, si quieres, voy a coger el DeLorean, nos subimos a la máquina del tiempo y ponemos el contador muy, pero que muy atrás, ¿vale? Antes de decirte exactamente a dónde vamos a viajar, ahora que te he visto beber agua, aparte de café, que sé también porque hemos compartido muchos, no sé si eres bebedor de té.
No. No mucho, ¿no? Pues no es gracias a ti. Entonces, gracias a uno de los que has hecho rico, al tipo del que vamos a hablar ahora, que es Sir Thomas Lipton. Este sí que nos suena. Thomas Lipton, más que nada, el apellido Lipton Ice, el té, la marca de té que responde a un tipo nacido pues, a mediados del siglo XIX, de origen muy pobre, en Glasgow, aunque de familia irlandesa, fíjate que está todo también un poco conectado, no terminamos de salir de Irlanda nunca, pues este señor, Thomas Lipton, tiene que ver con el Mundial de Clubes porque a partir de hacerse millonario vendiendo té, se va a interesar por el deporte a principios del siglo XX, y una de las primeras, de los primeros torneos que va a patrocinar va a ser precisamente el llamado Mundial de Clubes de 1909 y también su reedición en 1911. Es decir, que estamos hablando de que ya en 1909 se juega un torneo al que le apodan o le ponen la etiqueta de Campeonato Mundial de Clubes, incluso antes del Mundial de Fútbol, del Mundial de Selecciones, ¿no? Que como sabes comienza en 1930. Bueno, la movida es que efectivamente este señor nace más pobre que las ratas en la Glasgow de la Revolución Industrial y entonces deja la escuela, se sube a un barco y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hace profesiones de lo más variada. Está recogiendo algodón en los campos de Tennessee, es conductor de tranvías, empieza a meterse también en el mundo del comercio, ¿no? Y ahí es donde empieza a aprender un poco. Y cuando vuelve a Escocia, cuando vuelve a Glasgow, se monta una pequeña tienda. Y de esa pequeña tienda, oye, parece que le va muy bien. A principios del siglo XX tiene 300 tiendas en todo el Reino Unido. ¿Y qué hace? Con el beneficio de esas tiendas, de esa red de supermercados, llamaríamos ahora ultramarinos en la época, pues lo invierte en comprar campos en la entonces Ceilán, actual Sri Lanka, y plantar té, ¿vale? Y con esas hojas de té que cosecha en la otra punta del mundo, que en ese momento todavía es parte del Imperio Británico, pues empieza a montar un emporio comercial de venta de té, que además le mete la innovación de que lo embolsa en pequeñas bolsitas, ¿no? Individuales, que parece que permite que se mantengan las propiedades del té, Perfecto. Entonces, a partir de ahí, oye, este señor empieza a ganar pasta. Ya te digo, se convierte además en Sir. La reina, creo que es Victoria, le convierte en Sir a finales del siglo XIX, 1898, y ya te digo, está muy bien conectado. Y además de estar muy bien conectado, también parece que le empieza a gustar bastante el deporte. Por un lado, le gusta mucho la vela, todos los deportes náuticos, compite varias veces en la Copa del América sin conseguir ganarla nunca, pero el alcalde de Nueva York le entrega como una placa al mejor perdedor de la Copa del América. O sea, era tan simpático y tan cachondo que incluso hasta cuando no ganaba, también ganaba, ¿eh? Y en parte también es muy conocido por sus ideas publicitarias, ¿no? Para convertir esa marca, el Lipton, esa marca de tés, en una marca absolutamente conocida a nivel mundial. Tanto en Estados Unidos, ya te digo, gracias a su participación en la Copa del América, como en muchos países de Europa, pues es un poco la marca más conocida, ¿no? Y la marca principal del té. Y gracias a... ya te digo, gracias en buena parte a esas iniciativas publicitarias que son bastante novedosas. Por ejemplo, llega a inaugurar una tienda en Nottingham metiendo un elefante en la tienda, haciendo bueno ese dicho de entras como elefante en cacharrería, que si no me equivoco en inglés es como un toro en una tienda de porcelana. Creo que es el dicho en inglés, pero bueno, en este caso él mete un elefante, lo consigue meter, no sé cómo quedaría el supermercado, pero al final hace movidas así, ¿no? O pasea, por ejemplo, con una piara de cerdos por la ciudad y con el cartel de estos son los huérfanos de lo que puedes encontrar del embutido que puedes encontrar en mis tiendas, ¿no? Hace happenings o cosas así un poco extrañas, el tío es bastante peculiar, ya te digo, le da mucha importancia a la publicidad y gracias a esa importancia de la publicidad le llega la posibilidad de patrocinar un torneo de fútbol en Italia, ¿vale? Porque además de ser de la monarquía inglesa, también le dan un título de la monarquía italiana, ¿vale? Una medalla de la monarquía italiana, y entonces él dice, bueno, pues en agradecimiento voy a patrocinar un torneo de fútbol. Se había jugado ya un torneo internacional en 1908 en Turín con equipos de varios países, Francia,
Alemania, Suiza e Italia, pero Lipton considera que no puede haber un torneo internacional y menos un torneo mundial sin la presencia de un equipo británico, ¿vale? Dice, joder, yo soy británico, no soy escocés / irlandés, pero en fin. El chauvinismo típico. Un poquito. De esa zona, ¿no? Y aparte, la concepción está de que nosotros hemos inventado el fútbol, de que ¿qué nos vais a explicar vosotros, italianos o alemanes, de algo que es nuestro, ¿no? De hecho, ahí está también la resistencia por parte de las federaciones británicas a entrar a formar parte de la FIFA, las resistencias de las selecciones británicas a competir en el Mundial, que no lo hacen hasta 1950. Es decir, que hay un poco ese, como dices, ese chauvinismo, ¿no? Y esa mirada un poco paternalista y de superioridad de, al final, nosotros somos los que hemos inventado esto. Total que trata de mover Roma con Santiago para que haya un equipo de la liga inglesa. La liga directamente lo descarta por la misma razón, porque dice que nosotros qué tenemos que ver con los italianos o con los alemanes. Y entonces siguen buscando y al final acaban metiendo a un equipo del que difícilmente habremos escuchado hablar, llamado West Auckland. Nada que ver ni con el Auckland City ni con el Auckland FC, porque esos están en Nueva Zelanda. West Auckland, que está en la cuenca minera del Yorkshire, arriba, en Inglaterra, y que juega una liga amateur. Y de hecho ni siquiera la había ganado en los años anteriores, pero parece que es el que recibe la invitación, y un equipo amateur formado básicamente y casi te diría que exclusivamente por mineros que tenían unas jornadas de trabajo que también debían de ser para verlas, pues se ven de repente invitados a jugar un torneo en Turín en 1909. Tienen que vender los muebles, muchos de ellos tienen que vender muebles para poder pagarse el viaje, para poder pagarse el ferrocarril hasta Londres, después la conexión con Dover, el barquito hasta Calais, y a partir de Francia ya bajar París y llegar hasta Turín. O sea, un viaje de varios días. Molts Calés. Molts Calés, sí. Mucha pasta para poder hacerlo, sobre todo, ya te digo, por gente que no tiene un duro, o que eran humildes trabajadores, humildes mineros, y llegan con el tiempo justo para debutar el 11 de abril de 1909 y derrotar al Sportfreunde Stuttgart, ¿vale? Que no es exactamente el mismo Stuttgart que el actual, pero bueno, era un equipo que venía, sí, compitiendo bien en el campeonato alemán. Pues le ganan 2-0 y se plantan en la final y juegan contra el Winterthur, equipo muy seguro, por cierto, de Suiza. Al que también derrotan, con lo cual, de manera sorprendente, los mineros ingleses hacen un poco buena la visión esta paternalista y de superioridad que tenía el fútbol inglés, y dicen, joder, macho, pues hemos mandado a 11 trabajadores, a 11 currantes, y han ganado, y efectivamente ganan lo que se dio en llamar de manera oficiosa el Mundial de Clubes, pero nada que ver. Aunque si lo destaco aquí, y lo destaco también en el artículo de Panenka de este mes, es porque la FIFA reconoce que ese torneo de 1909 es un poco el precedente más antiguo, ¿no?, de la Giannis Cup, de la Copa Infantino esta que se está jugando ahora en Estados Unidos. 2 años después, esta gente vuelve, tiene que volver, tiene que continuar trabajando en las minas. 2 años después se vuelve a jugar otra vez el Mundial de Clubes, y otra vez West Auckland recibe la invitación, claro, ahora ya como campeón de la primera edición. Ganan 2-0 al Zúrich en semifinales y golean 6-1 a la Juventus en la final. O sea, vuelven otra vez a ganar, y consiguen no una, sino 2 veces este torneo, las 2 únicas veces que se disputó, pero con un alto precio. Y es que a la vuelta el club se tuvo que declarar en bancarrota por el gasto que habían tenido, que no habían podido un poco pues conjugar con los beneficios de... Imagino que el hecho de que no estuviera Arabia Saudí pagando la fiesta como ocurre actualmente, pues tuvo algo que ver, ¿no? Y es un poco la paradoja, ¿no? Ha pasado más de un siglo, el que gane se va a volver con un pastizal. De hecho, he visto que el Inter de Miami, ya solamente con meterse en la siguiente ronda, ha conseguido el equivalente a 71 veces ganar la Liga Americana. O sea, el premio equivale a 71 veces el premio económico de ganar la MLS. Que ni siquiera han ganado. Una MLS que ni siquiera han ganado. Porque, que ni siquiera han ganado, pero me refiero, el equivalente en económico sería esto, ¿no? Bueno, pues esto no sucedía, como os estoy contando, en el precedente del Mundial de Clubes, o el Lipton Trophy, que es como se llamaba oficialmente, de 1911, y el equipo se tiene que declarar en bancarrota. Así que cuando llegan a Auckland, el equipo se tiene que refundar, y lo que hacen para refundarlo es empeñar la copa, empeñar el trofeo, que era un trofeo bastante chulo, encargado en una joyería de Londres, en fin, todo lo que tú quieras. Se lo empeñan a la señora Lanchester,
que era la dueña del hotel en el que estaba la sede del club. Y entonces la señora le da, creo que son 40 libras a cambio de tener el trofeo, pero siempre que el club no, o sea, siempre que el club pueda conseguir esas 40 libras, podría recuperar el trofeo, lo cual sucede 50 años más tarde. En 1960, el club va con 100 libras, al final la señora sigue viva y además un poquito de inflación ahí, ¿eh? Negocia al alza, sí, y acaba rascando 100 pounds para devolverles el trofeo, lo cual, pues efectivamente acaban consiguiendo y lo exponen en el pub Eden Arms de West Auckland. O sea, tú entrabas allí en el pueblo, en West Auckland, que tiene 3.000 habitantes, por cierto, es un pueblo pequeñísimo, y hay un pub y en el pub te encontrabas la Copa del Mundo. De hecho, aún hoy, si vas a West Auckland, en el cartel de entrada al pueblo, en el típico cartel de entrada al pueblo, pone algo así como Home of the World Champions. O sea, que se reivindican un poco como hogar de los primeros campeones del mundo. Y como te digo, se expuso a partir de ese año 1960 en el pub. En el año 66, recuerda que el Mundial de Selecciones se juega en Inglaterra. La Copa Jules Rimet, que en ese momento era el trofeo para los campeones del mundo, desaparece en el mes de marzo en una exhibición en Londres, en una exposición. En ese momento, en West Auckland dicen, ostras, si han robado la Copa del Mundo, la oficial, la buena, la de selecciones, vamos a poner bajo llave la nuestra, por si acaso. Bien, bien visto. Y efectivamente ponen bajo llave el Mundial de Lipton, conseguido en 1909 y en 1911 por parte del West Auckland. Sucede en 1966. En 1994 roban la Copa Lipton. Y desde entonces no se sabe dónde está. Desde entonces, encima, Aitor, ya no tenemos a Pickles, al perrito, para recuperarla. Pickles, el perrito, efectivamente, ya ha pasado al cielo de los perritos, recuperadores de trofeos, con lo cual no podemos aspirar a que Pickles encuentre la Lipton Trophy, que imagínate tú las vicisitudes tan peculiares, ¿no? del protofútbol de principios del siglo XX, una copa que ganan unos mineros, a los que nadie conoce, a los que probablemente tampoco nadie recuerda. Pero bueno, aquí en el Atlas y en Panenka, donde tenéis este artículo un poco más largo y con más detalles, pero sí que hemos querido recordar también ese precedente histórico, ¿no? del Mundial de Clubes, con este detalle de que al final la Copa pues acaba desapareciendo, no sabemos en manos de quién está. Ahora sí que sabemos que en West Auckland sigue habiendo en la sede del club una réplica, ¿no? del trofeo, pero no es el auténtico, no es el oficial. Y también un poco un recuerdo para este señor, para Sir Thomas Lipton, que, bueno, pues tuvo a bien patrocinar uno de los primeros intercambios internacionales, ¿no? de fútbol, cuando todavía el fútbol pues estaba, como decimos, en pañales y muy condicionado a lo que sucedía a nivel nacional, ¿no? Porque, de hecho, por ejemplo, en Italia ni siquiera era habitual que jugasen equipos del norte contra los del sur. De hecho, Sir Thomas Lipton patrocina otra competición solamente para los equipos del sur de Italia. Del sur de Italia y de Sicilia, por ejemplo, que gana 2 veces el Nápoles y 4 o 5 el Palermo. Y en la otra punta del mundo, en Argentina y en Uruguay, también patrocina otra Copa Lipton. Hay varias Copas Lipton. Patrocina otra Copa Lipton que juegan las selecciones de Uruguay y de Argentina, la una contra la otra. Es decir, una especie de derbi rioplatense, que se viene jugando también desde 1908-1909 hasta 1992, que se jugó la última edición de esa Lipton Cup. O sea que, ya te digo, un tipo peculiar este Sir Thomas Lipton, que además, según apuntan varias lenguas, era gay. O sea, tiene la peculiaridad también de que, fíjate, en un deporte en el que es tan difícil, ¿no? hablar de la presencia del movimiento LGTBI y de la normalización, ¿no? Pues de este tipo de circunstancias, él, que era gay, aunque lógicamente en ese momento tenía que ocultarlo, pues fue uno de los primeros grandes promotores del fútbol internacional, Sir Thomas Lipton. Pues curiosa, yo desconocía por completo esta historia, este primer intento fructífero de Mundial de Clubs, aunque fuera con muchos menos equipos que el engendro que ha creado el amigo Gianni Infantino. A mí lo que me flipa de Infantino es que se arrogue la paternidad del Mundial de Clubs. Es como, por el hecho de haber ampliado la Copa del Mundo de selecciones, ahora dijera, es que el Mundial de Fútbol lo he inventado yo. No, usted lo que ha hecho ha sido ampliarlo cada vez más para intentar sacar
más tajada de la que ya Más saca business. la FIFA, pero el Mundial en el 30 ya empezó con menos selecciones, pero ya era el Mundial. O sea, esto es el Mundial ampliado. Y con el Mundial de Clubs parece que este es el primero. ¿Pero el Sí, primero sí. de qué? Si se lleva disputando desde hace un cuarto de siglo y, como tú dices, ya hace más de 100 años hubo ese primer intento, esas 2 ediciones ganadas por el West Auckland y con ese trofeo que ahora mismo no sabemos dónde para. Pues ya para acabar con esta historia, simplemente decir que tiene como 2 ramificaciones, 2 protagonistas, 2 personas, uno un jugador y el otro, vamos a llamarle entrenador, aunque en la época no existía tampoco ese cargo bien así, pero 2 protagonistas del West Auckland que acaban en nuestro fútbol, acaban en el fútbol español, iba a decir en la Liga Española, pero todavía no había liga. Estoy hablando de Sid Barron, que era como una especie de manager, secretario del club, y de Jack Greenwell, que era un jugador. Los 2 acaban muy poco después de ganar la segunda Copa Lipton en 1911, acaban en Barcelona. No sabemos muy bien cómo, parece que hay una conexión ahí de Joan Gamper que está atento y hace una oferta para que Sid Barron, que es este secretario del club, que en realidad era ingeniero de minas, o sea, él era un ingeniero en la mina, le gustaba el fútbol, lidera un poco la comitiva en 1909, lidera también el convoy del West Auckland en 1911 y cuando vuelve se encuentra con que hay un señor en Barcelona que le dice, oye, vente para Barcelona y hazte cargo del Barça. Y efectivamente, el primer entrenador a tiempo completo que contrata el Fútbol Club Barcelona es Sid Barron, es el ingeniero de minas de West Auckland que ha conseguido ganar 2 veces el Mundial del señor Lipton. Y Jack Greenwell es otro al que, o sea, le acompaña a Sid Barron, le acompaña como jugador, pero luego, después de que Sid Barron se vaya de Barcelona, él se queda primero como jugador-entrenador y luego definitivamente como entrenador hasta mediados de los años 20 y se convierte en el primer gran entrenador en la historia del Barça, ganando muchísimos campeonatos regionales, varias copas también de España y liderando un poco la primera edad de oro de aquel Barça con Samitier, con Paulino Alcántara, o sea, realmente haciendo un poco un Barça como un proto-Dream Team, gracias a que este señor había jugado y había estado a las órdenes de Sid Barron en ese West Auckland que, como te digo, había ganado la Copa mal llamada Mundial de Clubes. Así que fíjate, por ahí también tenemos esa conexión con el fútbol español. Suscríbete a la News de Brazalete. Cada semana toda la actualidad del True Crime del balón, del fútbol remoto y de la geopolítica del deporte. Y si quieres desbloquear contenidos exclusivos, hazte con un brazalete de honor. Por menos de 3 euros al mes podrás acceder a guiones, entrevistas íntegras y vídeos making of. La News de Brazalete te espera en brazaletenegro.com. Bueno, pues hasta aquí la historia de la Copa Lipton. Jordi, yo creo que ahora ya llega el momento de pasar del té a la cerveza. Sí, pero no dejamos el pub, porque decías que esa Copa Lipton había estado expuesta en un pub inglés durante mucho tiempo y ahora vamos a una historia que está relacionada también con un pub, en este caso en Gibraltar, porque queremos hablar obviamente del Fútbol Club Brunos Magpies, ahora conocido como FCB Magpies y a partir de la próxima temporada conocido como Calp City Magpies. Pero bueno, vamos al lío porque hemos hablado con Luis Perry, con el fundador de este club, para conocer un poco su peculiar historia, porque realmente es algo tremendo como un equipo de amigos que nació entre pintas de cerveza en un pub ha acabado convirtiéndose en uno de los mejores equipos de Gibraltar y participa de forma asidua en las competiciones europeas, porque de hecho esta temporada va a ser su 4ª consecutiva en la Conference League. Se van a enfrentar al Paide, a un equipo de Estonia. Luego también os hablaré de él porque es un club que tiene algunas curiosidades que son dignas de destacar aquí en el Atlas, pero vamos a escuchar a Luis Perry y su historia porque esto empieza con él cuando tenía 18 años y decide cambiar de vida desde una localidad cercana a Portsmouth, donde él vivía y jugaba al fútbol por puro divertimento, decide emigrar a Gibraltar, donde sus abuelos tienen un pub, el Brunos Bar and Restaurant, y una vez allí dice, bueno, pues yo que ya estaba jugando a cierto nivel en las ligas regionales de Portsmouth, ¿por qué no me busco aquí un equipo y sigo jugando? Y eso es lo que intentó. Con el Cannons Football Club, un equipo de segunda que llevaba, Aitor, 2 años sin ganar un partido. Va a hacer la prueba y esto que vamos a escuchar es lo que sucede. Fui a disputar ese partido de entrenamiento y hablé con el entrenador del equipo. Él me preguntó, ¿en qué posición juegas? Y yo le dije,
¿dónde quieres que juegue? ¿Dónde me necesitas? Pensé, voy a mentir y le voy a decir que puedo jugar en cualquier posición. Así que finalmente me tocó jugar de lateral izquierdo. Yo siempre había sido o delantero centro o extremo, así que la posición de lateral izquierdo no era la más natural para mí. Pero acabé haciendo un gran entrenamiento, un gran partidillo, marqué 2 goles y jugué muy bien. Al final de la prueba fui hacia el entrenador y recuerdo que pensaba, es que me siento como si fuera Messi o Ronaldo. He marcado 2 goles jugando de lateral izquierdo. Así que básicamente esperaba que el tío me dijera, bueno, aquí está tu contrato, fírmalo. Pero lo que ocurrió fue que se dirigió a mí y me dijo, el problema es que nuestro entrenador asistente es también el lateral izquierdo del equipo, así que no necesitamos reforzar esa posición. O sea, Es mala pata, ¿eh? pues sí, vaya bajona, ¿no? Metes 2 goles jugando de lateral izquierdo en un partido de entrenamiento y cuando ya estás ahí esperando que te pongan la alfombra roja para ficharte, siendo además un equipo que lleva 2 años sin ganar un encuentro, y te dicen, no, es que mi entrenador asistente juega de lateral, es jugador-entrenador y por lo tanto no te voy a incorporar porque no voy a putear a mi entrenador asistente, hablando claro, ¿no? Y se queda, vamos, totalmente hundido, ¿no? Ante esa respuesta después de haberse marcado un entreno de crack. Sí, sí. Hombre, haber empezado por ahí, ¿no? ¿Dónde juegas, no? Dime tú dónde juega el entrenador y a partir de ahí te digo. Claro, claro. Seguramente si pudiera rebobinar, lo haría de otra manera, Luis Perry. Pero bueno, el caso es que con esa decepción vuelve al pub de sus abuelos, donde él estaba trabajando en esos primeros tiempos en Gibraltar, iniciando esa nueva vida. Y dice, bueno, me ha salido rana la opción de incorporarme a un equipo gibraltareño. ¿Y qué tal si fundo yo uno? Total, que va a la Federación de Gibraltar y le dicen, si quieres fundar un equipo, son 500 libras por poner en marcha el equipo senior y otras 500 porque estás obligado a tener un equipo reserva. Esos son los mínimos, así que si quieres fundar un equipo, estas son las tarifas. Total, que lo habla con sus abuelos, ellos le ponen el dinero y en contraprestación dice, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es ponerle el nombre de vuestro pub, que al final es el patrocinador, el mecenas, al club. Y de ahí nace el Fútbol Club Brunos. Lo de Magpies es porque el primer entrenador, que es un amigo de pintas de Luis en el pub, un cliente, es Mick Embleton, es aficionado del Newcastle y le dice, vale, yo entreno al equipo, no hay problema, pero me tienes que poner aquí un poquito de facilidad. Camiseta a rayas verticales blancas y negras como mi Newcastle y el apodo Magpies como el Toon Army para que yo me sienta a gusto y pueda entrenar al equipo. Le dice, no hay problema, hecho. Y de esa manera arranca el club. Pero claro, el problema es que solo hay un entrenador y un jugador. Presidente jugador, que es Luis Perry, falta el resto de la plantilla. Se ponen en marcha para formar la plantilla, anuncios en el pub, en los lavabos, buscamos jugadores para un nuevo equipo y llega el momento de hacer las pruebas. Problema, en Gibraltar hay muy pocos campos, están prácticamente todos copados por los clubes que ya existen, no hay manera de alquilar un terreno de juego para hacer las pruebas. ¿Y cuál es la solución? Irse a una playa en España. No pudimos alquilar ningún campo de entrenamiento. En Gibraltar hay muy pocos, así que la única idea que se nos ocurrió fue irnos a la línea en España, a un chiringuito que tenía muchísima arena a su alrededor. Así que nuestro primer entrenamiento fue en un chiringuito de la línea en el que pusimos en la arena, ya sabes, como cuando tienes 5 años y juegas al fútbol en la playa, marcamos los postes de las porterías con una montaña de sudaderas y empezamos a jugar. Y mientras íbamos probando a todos los que querían formar parte del equipo, Mick y yo nos íbamos mirando y nos decíamos, bueno, este no lo hace del todo mal. O John, por ejemplo, parece bueno. O James, da la sensación de que es capaz de correr. Bueno, lo que ocurrió realmente es algo estúpido si echas la vista atrás, porque tener a un grupo de tíos de 30, 35 años que llevaban muchísimo tiempo sin haber jugado al fútbol, tratando de hacerlo sobre la arena de la playa, realmente aquello fue una carnicería. Hubo un montón de gente que se torció el tobillo, que se lesionó, que tuvo roturas musculares. Un desastre.
Vamos, que aquello acabó peor que el desembarco de Normandía, ¿no? O sea, tuvo que ser aquello una auténtica batalla y yo me imagino que algo absolutamente inédito, ¿no? Que es un grupo de británicos en un chiringuito español haciendo deporte. Sí, a ver, inédito no, pero inédito sí, que eso sirva para fundar un club que luego va a acabar jugando unas temporadas después en competición europea. Imagino que se quedaron con los que aguantaron en pie y de esa manera arrancó el FC Brunos Magpies. Que lo curioso, Aitor, es que justo después de fundarse se produce una decisión histórica para el fútbol de Gibraltar, que es que la federación es aceptada por la UEFA y por lo tanto su selección puede jugar competiciones oficiales, pero también sus clubes, las competiciones como Champions, como Europa League o como Conference League. Y de hecho, el Magpies llega por los pelos, así nos lo explicaba Luis. But then the big thing that changed was that summer. En 2013 Gibraltar entró a formar parte de la UEFA, así que lo que ocurrió prácticamente de la noche a la mañana fue que todo cambió, porque solo un par de semanas después de que hubiera puesto en marcha el club, la federación acordó que no se podía crear ningún nuevo club en Gibraltar. Llegamos por los pelos, pero es que ahora podíamos clasificarnos incluso para Europa. Obviamente era algo en lo que nadie pensaba en ese momento, ninguno de nosotros, pero sí que bromeábamos en el pub entre pintas diciendo, bueno, un día seremos nosotros quienes jueguen en Europa. We'll be in Europe. ¿Cuántos años tiene el amigo Perry? Perry Manso, que decía... Pues mira, llegó con 18 a Gibraltar y eso fue alrededor de 2010, pues súmale 18 más 15... 33, 34 años. Vale. O sea, es jovenzuelo, es joven, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él ya no juega porque en la tercera temporada con el club se destrozó la rodilla y ya dejó de jugar. Y entonces ya ahora mismo lo que me contó es que ni siquiera está vinculado a nivel de directiva, aunque sí lo estuvo durante muchos años al club y simplemente es el fan número 1 del Magpies y de hecho no se pierde ni un desplazamiento europeo, así que entiendo que en unos días va a estar en Estonia para apoyar al Magpies en ese duelo de Conference frente al Paide. Hablamos de un Magpies que, te decía Aitor, participa por cuarto año consecutivo en competición europea, siempre en Conference. En la 22-23, que fue su estreno, cayó frente al Crusaders de Irlanda del Norte. Al año siguiente le toca a otro equipo irlandés, en este caso de la República de Irlanda, el Dundalk, también cayó en primera ronda, pero ya el año pasado se cargó al Derry City en la primera eliminatoria y jugó frente al Copenhague, que venía el año anterior de haber pasado una fase de grupos de Champions en un grupo en el que estaba con Bayern, Manchester United y Galatasaray. Sí. Y claro, perdieron contra el Copenhague en segunda eliminatoria, nunca han logrado salir de las previas, veremos qué ocurre este año frente al Paide, pero desde luego el bagaje del club es espectacular porque arrancó en segunda división en Gibraltar, entonces todavía había segunda división en Gibraltar, ahora solo hay una primera división cerrada, logró ascender, pero es que, como vamos a escuchar ahora mismo a Luis Perry, ha logrado conquistar hasta en 2 ocasiones en los últimos años la Rock Cup, que así se llama la Copa de Gibraltar. Esta temporada volvemos a jugar competiciones europeas y ha sido un viaje realmente increíble. Además, hemos ganado 2 veces la Rock Cup, la Copa de Gibraltar. Hasta hace 4 años, prácticamente tan solo 4 equipos habían sido capaces de ganar este título y ahora nosotros somos uno de esos pocos. Lo hemos hecho además en 2 ocasiones, así que hay que darle todo el mérito a Jansen y a Haik y a todos los chicos que han sido capaces de conseguir llevar a un club que nació en un pub y que pagaba 15 libras por partido a sus jugadores a convertirse ahora mismo en una entidad con gran presupuesto. Pues así ha sido, ¿no? Un poco el viaje del Magpies. Me explicaba alguna anécdota de las primeras temporadas, Luis. No lo hemos incluido en estos cortes porque si no se nos hace eterno, pero por ejemplo, el día que ganan su primer partido hay un jugador que se llama Simon Hawke, que estaba trabajando, no podía jugar en principio, pero se lo hizo venir bien para que en su hora para cenar, dentro del turno de trabajo, pudiera al menos disputar la primera parte. Total, que el tío sale de la empresa, se va a jugar la primera parte y a los 10 minutos sufre una mala caída y se rompe la clavícula. Pero claro, tenía que volver a trabajar. Total, tuvo que decir que se había roto la clavícula en la cocina, ¿no? Le ponen el brazo en cabestrillo, termina como puede el turno y luego, cuando llama para saber cómo ha terminado el partido, le dice, no, que hemos ganado, lo estamos celebrando por aquí en Gibraltar, tal, y llega el tío
con el brazo en cabestrillo y se une a la fiesta bueno, hablaba pues un poco de que este club al final se ha convertido en lo que es porque ese sentimiento de comunidad, de amistad, al final se convirtió, el fútbol era la excusa para socializar, ¿no? De toda esa gente. Tenían una plantilla además muy amplia, de 30 jugadores o más al principio, porque muchas veces era complicado reunir a 11 para poder jugar los partidos, porque quien no tenía trabajo, pues tenía compromisos familiares y muchas veces había gente que no podía acudir a los partidos. Ahora ya es totalmente distinto. Es un club absolutamente profesional que maneja un presupuesto superior al €500,000, que es verdad que no es mucho, pero para el fútbol gibraltareño no está mal, y de ahí el éxito de un equipo que ahora dirige Haik Ounjian, en su día vicepresidente del Watford con Elton John, cuando el cantante era propietario del club londinense, y que conoció a Luis como cliente de Chestertons, que es una inmobiliaria en la que ahora trabaja este chico, el fundador del Magpies. Se interesó por el proyecto y acabó involucrándose para profesionalizar este club que nació entre pintas en un pub y que comentábamos el otro día, Aitor, que a partir de la próxima temporada va a tener otro nombre porque se ha fusionado con una entidad de cantera de Gibraltar que es el Calp City, y a partir de la próxima temporada se llamará Calp City Magpies. Me explicaba Luis qué va a significar esta fusión. I think what it does is I think it Creo que lo que va a conseguir esta fusión es hacer más sólido el futuro de nuestro club y consolidar también nuestro fútbol base, porque Calp tiene una gran cantera. Tienen también un equipo femenino. Así que creo que la idea general en esta fusión fue, por un lado, dotar a Calp de un primer equipo que no tenían hasta entonces, y también lo que va a permitir es que nuestra cantera sea más fuerte y nuestro proyecto tenga un futuro mucho más prometedor por delante. De hecho, va a beneficiar a ambas entidades. A una porque es muy difícil sobrevivir si solo tienes equipos de categorías inferiores y no tienes un equipo senior, pero también a nosotros nos va a venir bien porque nos va a hacer mucho más sólida esa base. Así que creo que es una fusión que va a funcionar muy bien para ambas entidades. Works really well for both teams, I think. Pues este es el viaje, Aitor, desde 2013 hasta 2025, 12 años de ascensión, de éxito, incluso de títulos, de participaciones europeas, y ahora con esa fusión para hacer más sólido el proyecto, para permitirle perdurar en el tiempo, y vamos a ver si en un futuro incluso desbancar a Lincoln Red Imps, que es el gran dominador del fútbol gibraltareño. De momento ha ganado 2 copas, todavía se le resiste la liga, pero yo no descarto que en un futuro el Magpies pueda acabar alzando un título liguero en Gibraltar, veremos. Hombre, sería tremendo, ¿no? Como dices, apunta tarea prácticamente titánica porque es muy difícil, o ha sido muy difícil en los últimos 20 años, ¿no? Echarle el guante al Lincoln Red Imps, pero bueno, veremos a ver también si esa fusión y esas nuevas fuerzas que puede coger este club fundado en un pub, pues le puede permitir, ¿no? Mejorar esa competitividad que ya está demostrando. Estoy viendo, por ejemplo, Jordi, que cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, algo bastante habitual, 7 españoles en sus filas, además de un argentino y un mexicano también. Y según Transfermarkt, a ver quién es el jugador con mayor valor de mercado. Carlos García, precisamente uno de los españoles, 125.000 euros, un jugador sevillano que ha pasado por diferentes conjuntos, entre otros el Betis B, el Racing de Ferrol. Interesante, ¿no? También cómo esa profesionalización del fútbol en Gibraltar se está nutriendo, sobre todo de mucho jugador andaluz, ¿no? De mucho futbolista de a lo mejor nivel segunda federación, primera federación, ¿no? Que ha traído por unos buenos sueldos. Estaría bien saber, ¿no? También en cuanto anda la cosa. Porque él habla de big budget, ¿eh? Has dicho que es medio kilo lo que tiene de presupuesto. Más o menos, sí. Él me habló de unos 600.000 euros aproximadamente, pero también tiene que ver con si compites en Europa o no, porque él me decía, claro, es que en Europa depende mucho también de qué rival te toque en las eliminatorias. Si tienes la suerte como el Lincoln, que hubo un año que jugó contra el Celtic, eso a nivel televisivo es un pelotazo para el fútbol de Gibraltar porque te arregla la temporada. Si te toca, por ejemplo, esta eliminatoria frente al Paide, pues obviamente a nivel televisivo no tiene tanta repercusión en Gibraltar. Si lograran pasarla contra el Karabakh, entiendo que tampoco demasiado, pero claro, a medida que ya vas teniendo rivales de mayor enjundia,
pues el interés aumenta. A nivel de taquilla tampoco creo que saquen mucho dinero porque los estadios en Gibraltar son los que son. Ahora mismo el Victoria Stadium, que es el gran estadio de Gibraltar, está en plena remodelación. Juegan en el Europa Point, que es mucho más pequeño. Pero bueno, vamos a ver. Al final, él lo que me dijo es que ahora mismo todos sus jugadores son profesionales, pero sí que es verdad que como entrenan por la tarde-noche, hay algunos que aprovechan para trabajar en otras cosas por las mañanas, en turnos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y así obtienen un sueldo extra, aparte de lo que les pague el club, por lo que salvo en casos como los que decías de jugadores extranjeros, dudo que sea suficiente como para vivir. Hay que decir que el Victoria Stadium, que es este estadio tan abierto, ¿no? Tan, bueno, tan humilde, tan modesto, un estadio pues, que se puede equiparar pues, al de un pueblo español un poco grande, ¿no? Pero que no tiene tampoco mucho más. Está inmerso en un proceso de remodelación y de ampliación también muy chulo. No sé exactamente en qué punto se encuentra, pero la idea es un poco hacer un estadio cerradito, con cubiertas, con los 4 fondos con gradas, o con las 2 tribunas y los 2 fondos, y además habilitarlo para que la selección también pueda competir en Gibraltar, claro. Que yo creo que ese es un poco uno de los grandes debes, uno de los grandes peros que ha tenido el reconocimiento de la selección gibraltareña, que es que todavía no ha podido disputar partidos como local. Es que ese es el tema. Ha podido disputar algunos de la Nations League contra combinados muy pequeños, pero a la que se enfrentan a un rival que pueda arrastrar cierta afición, ya les obligan a jugar fuera. Lo están haciendo, de hecho, habitualmente en Faro, en Portugal. Pero, claro, el objetivo de Gibraltar es poder jugar no solo partidos menores, sino partidos de clasificación para Mundial, para Eurocopa en su estadio. Y el Victoria, cuya remodelación ha empezado hace muy poco, con lo cual entiendo que va para largo, pues se va a hacer con ese objetivo para que sea un estadio de categoría UEFA suficiente como para no tener que irse desterrado a ningún otro lugar para jugar sus partidos como local la selección de Gibraltar y también sus clubes, porque al final partidos como esta eliminatoria frente al Paide se puede disputar en suelo gibraltareño, pero si, por ejemplo, le tocara a un rival tipo Celtic de Glasgow o alguno de estos, ya no puede jugar en ese estadio porque por temas de seguridad la propia UEFA ya les obliga a buscarse otro recinto más preparado. ¿Tú has estado en Gibraltar, Jordi? Sí, estuve hace unos años, sí. Lo digo porque el estadio, yo estuve hace bastante tiempo, hace como 15 años o así, o más, 20, pero recordaba que el estadio estaba justo a la entrada, según pasas la verja, que por cierto, según las últimas negociaciones, parece que se va a poder abrir ya de manera permanente, ¿no? Según han acordado el gobierno español y el británico, pero cuando yo estuve había que pasar la verja, había que pasar unas colas, había que hacer todo el proceso. Entrabas y creo que la avenida, si no me equivoco, es la Winston Churchill Avenue. Era una avenida que estaba cruzada por la pista del aeropuerto. Es decir, que nosotros tuvimos que respetar el semáforo porque estaba justo aterrizando un avión, porque de manera transversal el transcurrir de los coches por la Winston Churchill Avenue, aterrizan, no despegan los aviones del aeropuerto de Gibraltar. Y pasado ese semáforo, a la izquierda, tienes este Victoria Stadium que está siendo remodelado, como decíamos antes, y convertido en un estadio pues mucho más moderno, mucho más ambicioso, mucho más chulo, con capacidad para 8.000 espectadores, leo aquí. Así que habrá que estar también atento a esta remodelación del Victoria Stadium y a lo que suceda con este Magpies, del que ya conocemos mucho más de lo que sabíamos, más allá de que había sido fundado en un pub. Me ha gustado mucho el detalle de las primeras pruebas en un chiringuito de la línea. Y juegan contra el Paide, que eso decíamos, equipo estonio, y estoy viendo aquí el escudo del Paide, entra de lleno en la categoría de equipos a los que el FC Barcelona, en aquel intento por perseguir a cualquiera que replicase, ya no el escudo, sino la forma del escudo del Barça, pues podría haber empurado, porque realmente es un escudo con esa forma de olla tan peculiar, ¿no?, que tiene también el conjunto culé. Lo que pasa es que al Barça le salió rana esa operación, sí, le salió porque luego ya los tribunales determinaron que no se puede perseguir. O que no se puede hacer un copyright de una forma, en este caso de la forma de olla del escudo del Barça, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el Paide es un equipo estonio que representa una ciudad del centro del país muy pequeña, de unos 8.000 habitantes, que fue tercero en la pasada edición del campeonato estonio, pero al ser subcampeón de Copa frente al Levadia, que ganó la Liga, ha heredado esa plaza en la Conference League. Actualmente la Liga Estonia ya está en su Ecuador, ya se ha completado la primera vuelta
y es cuarto ahora mismo el Paide, a 6 puntos del líder, que vuelve a ser el Levadia. Y si el Magpies va a disputar su cuarta temporada seguida en Europa, en el caso del Paide va a ser la sexta, aunque tampoco ha superado nunca las rondas previas. Tiene un entrenador bastante joven el Paide, es Vladimir Vasiliev, 37 años, que ya ha sido campeón de liga en Estonia con el Levadia y con el Nome United, y ahora lo va a intentar también con este club, con el Paide, que ha crecido mucho en la última década tras la llegada de su actual presidente, propietario, que es un empresario de la construcción llamado Veikko Veskimäe. Y una de las particularidades que tiene este club, Aitor, es que tiene un acuerdo de colaboración con el Real de Banjul, que es uno de los clubes más prominentes de Gambia, y por eso hay muchísimos futbolistas de ese país con esa nacionalidad que han llegado a Europa a través del Paide. Uno de ellos es Abdulis Sesay, que esta última temporada ha jugado en la Bundesliga con el San Pauli, así que alguno ya ha usado al Paide como trampolín para aterrizar en ligas mucho más potentes de Europa. Y bueno, pues tiene el Paide ese vínculo con Gambia a través del Real de Banjul, tratando de ir dando pasos adelante dentro del fútbol estonio, aunque es muy complicado porque ahí Levadia y Flora son los dos clubes que sobre todo dominan. Pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz este conjunto, que como te digo está creciendo mucho en los últimos años de la mano de un presidente que le está metiendo dinero y con esa guardería, ¿no?, de jugadores en Gambia. Bueno, pues oye, aquí está un apunte bastante completito de esa eliminatoria, que va a vivir su primer partido, si no me equivoco, el día 10 de julio. 10 de julio a las 17 horas, con el fresquito además, ¿eh? Sí. Con el fresquito en Gibraltar, a las 5 de la tarde en Europa Point. Ahí os quiero a todos y a todas para ver ese Brunos Magpies contra el Paide. Hay que decir, Jordi, que yo lo primero que te dije es vamos para allá, porque ya sabes que yo tengo esa pedrada de hacer un desplazamiento Atlas, pero es verdad también que, chico, en julio pues tú estás de viaje, yo estoy también con la familia y no sé si sería del todo bien visto a nivel interno, que fuésemos a ver un partido entre un equipo formado en un pub en Gibraltar y otro que es un poco el representante europeo del Real de Banjul, con lo cual tengo que explicar ya todo lo que hay detrás, ¿no? No, acabaríamos peor que los de la Salernitana en el avión, ¿eh? Sí, acabaríamos más... No, de hecho, en mi familia acabarían más enfadados que el presidente de la peña esta de la Salernitana, que os he puesto al principio. Pues nada, yo creo que, lo dicho, hemos hecho un repasito bastante completo a nuestra manera de este primer sorteo de la temporada que ya empieza, temporada 25-26, esto no para, Jordi, tanto en Champions como en Europa League y Conference. También hemos hablado del Mundial de Clubes y su precedente más antiguo, que es esa Lipton Cup o ese Lipton Trophy. Y hasta aquí ha llegado el Atlas 49. El siguiente ya será el medio centenar. Sí, y no me has preguntado por mi camiseta, ¿eh? Te he preguntado, pero no delante de las cámaras. Sé que es del la camiseta Aris. de Nikos Galis, es de baloncesto. Ya sabes que me gusta mucho el básquet. Esta camiseta es muy vintage. Es la camiseta del Aris de Salónica de Nikos Galis, un mito del baloncesto griego con el número 6, que es un número que a mí me gusta mucho. Así que... Muy bien. Por si alguien se lo preguntaba. No, es que yo, el primer input que he tenido así visual es de verte con la camiseta de árbitro. Porque para quienes no estén viendo el episodio en YouTube es como amarilla, dijéramos hasta más o menos la altura del pecho y a partir de ahí negra, y me parecía un poco una equipación de colegiado, pero nada más lejos de la realidad. Pues nada, lo dicho, Jordi, que la semana que viene, episodio número 50, no sé qué nos inventaremos, pero habría que inventarse algo para celebrar el medio centenar de Atlas que llevamos ya cubiertos y lo que te rondaré, Morena, porque también creo que sería interesante que, por ejemplo, en el episodio de la semana que viene expongamos alguna de las novedades que se vienen para la temporada que viene, sobre todo con una presencia redoblada, creo, con los amigos de iVoox, que ya desgranaremos, pero que nos va a permitir pues llegar también a muchos más oyentes que yo creo que a lo mejor pues pueden estar interesados por nuestras pedradas geofutboleras del Atlas. Mira, dejo una idea. De aquí al viernes, que nos dejen en comentarios lo que les gustaría que fuera el número 50, el episodio número 50 del Atlas. Vale, de aquí... si alguna idea mola, sí, del viernes a que lo grabemos, que tendremos 3-4 días para prepararlo, nos ponemos en marcha y así recogemos también un poco los deseos. Vamos a hacerlo hasta el domingo 29, por ejemplo, Jordi, o que venga, nos da tiempo, pues yo creo. Ampliamos, sí, vale. Porque así pues también venga. entran los de YouTube, que subimos el capítulo en YouTube un poco más tarde. Pues hasta el domingo 29 me parece genial la idea de Jordi. Dejadnos cuál es la pedrada que os gustaría escuchar para celebrar este primer medio centenar de capítulos del Atlas, de primer medio centenar de viajes
y de guías del fútbol remoto que estamos haciendo aquí Jordi Domínguez y yo mismo, Aitor Lagunas. Así que la semana que viene, más y mejor, en el Atlas número 50. Hasta entonces, Jordi, amigos y amigas, cuidaros mucho y a disfrutar. ¡Chao! Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.